Bien, entonces, ¿a quién comunico? A los proveedores externos. ¿Cómo comunico? Requisición de compra, le voy a poner aquí, requisición de compra. ¿Quién comunica? Bueno, aquí generalmente va a ser dirección porque estoy pensando en una empresa pequeña, ¿verdad? Pero si es una empresa grande que tiene colaboradores dentro de un mismo departamento, pues serían ya los colaboradores. Y así me voy a ir con cada una de las actividades. Entonces, si se fijan, cada actividad tiene su propia línea, en el sentido de que aquí, por ejemplo, selección de personal, cuándo comunica, a quién comunica, cómo comunica y quién comunica, está todo en una sola misma línea de esa actividad o de esa necesidad de comunicación. Igual, la decisión de compra también lo tenemos que hacer por cada actividad que realicemos de todas las funciones que se están llevando en la organización. Ahora, si ustedes dicen, híjole, pero es que esta tabla va a estar bien extensa porque pues es muchísimo, pongan la información más relevante. Si ustedes dicen, bueno, es que también tienen que comunicar cuándo se tiene que hacer la limpieza, pero eso ya por añadidura o por las mismas funciones que se tienen, ya se sabe y es una actividad muy básica, pues igual lo pueden dejar esa, no la pueden agregar a la tabla, pero sí agregan la información que es básica y que es imprescindible que se tenga que mencionar o que se tenga que externar a los colaboradores para evitar que se omita también qué y quién es responsable. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Generalmente las operaciones o la función que tiene un director en una organización, la función más fuerte es la de comunicar. Entonces, si la parte de comunicación está débil, con seguridad las actividades que vienen por debajo de esas, de las actividades, pues estarán también deficientes. Por lo tanto, la comunicación es casi que el 90% de éxito que puedan tener las actividades a partir de una comunicación efectiva. Entonces, es importante que nosotros aquí definamos cuál es la información. Yo aquí les voy a poner la información más relevante que ustedes consideren, de acuerdo a las actividades que se desempeñan en la empresa, se deben de comunicar. Entonces, sí es importante que lo agreguemos en una tabla como esta. No sé si haya dudas de cómo llenarla y de cómo, o pues sí, del llenado de esta tabla. Bien, pues No, espero que no. maestra. Bien, gracias. Bueno, entonces esta sería la primera y única actividad que vamos a hacer respecto al capítulo 7. Nos vamos ahora todavía del capítulo 7 nos queda un apartado que es la información documentada. En esta parte de la información documentada, prácticamente, si ustedes se fijan y cuando les he platicado de la norma, les he platicado que hay algunas secciones en la norma que nos pide que nosotros documentemos la información. Caso específico es el alcance, es la política y me parece que los objetivos de calidad, entre otros, ¿verdad? Esos son de los que me recuerdo ahorita. Entonces, la norma me pide ya que yo deba de documentar cierta información, pero yo también como organización tengo cierta información específica para mí, para mis operaciones, que ejemplo pueden ser los procedimientos específicos que yo realizo en mi organización. Ahora, si yo tengo un procedimiento de cómo hacer el lavado de garrafones en la empresa purificadora de agua. Entonces, ese procedimiento yo se lo debo de dar a conocer a las personas que están operando ese proceso, es decir, a las personas que se encargan del lavado de los garrafones. Y si hay una nueva persona que ha sido integrada a la empresa en esa función, yo a esa persona le debo de proporcionar ese documento. Entonces, cuando hablamos de información documentada, nos referimos a dos tipos de información. Primero, que es el inciso A, la información que requiere la norma, que les comentaba, es el alcance, la política, objetivos, entre otros, y también la información que la organización determina como importante o como necesaria que debe de tener para poder trabajar de manera eficiente. Esa sería una primera parte de la información documentada. Primero, la que me pide la norma y la que yo como organización debo de tener. Segundo punto de la información documentada, la creación y actualización de la información documentada. Cuando yo como empresa voy a crear un nuevo documento que va a servir para la organización, yo debo de asegurarme de tres cosas. Primero, que se identifique. Es un procedimiento para lavado de garrafones, es un procedimiento de mantenimiento,
yo le voy a dar a lo mejor una identificación específica por medio de una codificación, PRO de procedimiento, a lo mejor L de limpieza, -001. Yo le voy a dar una codificación. Esa codificación la norma no me pide que lo haga, pero si para mí es para poder organizar mis procedimientos, yo lo tengo que hacer, entonces habrá que hacer esa codificación, esa identificación apropiada del documento. Pero si yo digo, no, con simplemente ponerle procedimiento de mantenimiento de los equipos de limpieza, pues entonces con eso está bien. Pero si yo le quiero dar una codificación, pues también está bien. Eso ya lo decide la empresa. Dentro de esa identificación puede contener título, fecha, autor, número de referencia. También debo de asegurarme de que el formato sea apropiado en el sentido del idioma, la versión, los gráficos que estoy utilizando, la simbología que estoy utilizando, entre otros. Ahora, también es importante que yo determine si ese formato va a estar de manera física o de manera digital. Y si está de manera digital, otra vez, que las personas que requieren ese documento tengan al alcance esa información, esa documentación. Y por último, la revisión y aprobación con respecto a su conveniencia. ¿Qué significa la revisión y aprobación? Conforme vamos adquiriendo experiencia, nos vamos dando cuenta que hay ocasiones en que los procedimientos los estábamos haciendo de manera menos eficiente. Y entonces yo me doy cuenta de que puedo hacerle una mejora a ese proceso. Entonces yo lo que digo es, voy a actualizar ese proceso porque no me di cuenta que pude haber hecho esta actividad y ahora me doy cuenta que es importante que esa actividad se incluya en el procedimiento para que, para que tenga menos, por ejemplo, productos no conformes. Entonces hacemos una modificación a ese documento. Esa modificación que se hizo tiene que realizarse por las personas que llevaron a cabo la revisión inicial, la elaboración inicial, y tiene que autorizarse. Y una vez que yo la autorizo, le tengo que decir a todos los involucrados que utilizan ese documento, ¿saben qué? Este documento ya se modificó. Estábamos utilizando la versión 1, ahora vamos a utilizar la versión 2, por lo tanto la versión 1 desechen. A partir del 1 de diciembre del 2020 vamos a utilizar la versión 2, que ya es con esa modificación que le hicimos. Pero si yo hago la modificación y no la doy a conocer al personal, no tuvo sentido haber hecho esa actualización o modificación al procedimiento. Por lo tanto, cuando yo hago alguna modificación, la tengo que distribuir a quienes van a operar nuevamente ese proceso. Entonces, a eso se refiere con creación y actualización. El tercer punto es control de la información documentada, que también va muy en ese sentido de que yo controle a quién se la debo de proporcionar, quién la tiene que tener. Es como de pertinencia y de oportunidad, es decir, de en qué momento se debe de